Hay un fenómeno silencioso en la red de Bitcoin que intriga a analistas, desarrolladores e inversionistas desde hace años. Son direcciones que guardan enormes cantidades de Bitcoin y que simplemente no se han movido durante más de una década. No una semana. No un año. Más de 10 años sin registrar una sola transacción. Estas direcciones son conocidas como direcciones dormidas. Wallets que fueron activas en los primeros años de Bitcoin y que desde entonces permanecen intactas. Como si el tiempo se hubiera detenido dentro de la blockchain. Y lo más fascinante es que muchas de ellas contienen fortunas que hoy valen cientos de millones o incluso miles de millones de dólares. ¿Qué significa exactamente que una dirección esté dormida? En análisis de blockchain se considera que una dirección es dormida cuando no ha enviado Bitcoin durante largos periodos, normalmente más de 10 años. Estas wallets se convierten en objetos de estudio porque cualquier movimiento repentino podría impactar el mercado o revelar pistas sobre los primeros participantes del ecosistema. Uno de los ejemplos más conocidos proviene de los primeros años de la red. Existen direcciones que acumulan miles de BTC desde 2010 o 2011 y que nunca han realizado una sola salida. Algunas de estas wallets almacenan alrededor de 1.700 o incluso más de 9.000 bitcoins sin haber movido los fondos durante más de una década. Si tomamos el precio actual de Bitcoin como referencia, esas direcciones representan fortunas que superan fácilmente cientos de millones de dólares. Y aún así permanecen completamente inmóviles. Otro caso fascinante ocurrió recientemente cuando varias wallets antiguas del llamado periodo Satoshi despertaron después de más de una década. En uno de estos eventos se movieron 8 direcciones que contenían 10.000 BTC cada una, acumulando en total unos 80.000 bitcoins. Esas monedas habían permanecido intactas durante 14 años. Cuando esas monedas se adquirieron, Bitcoin valía menos de $1. En el momento del movimiento, su valor superaba los 8.000 millones de dólares. También existen ejemplos aún más antiguos. En 2024 se detectaron wallets que contenían recompensas de minería obtenidas en los primeros bloques de la red en 2009. Cada una guardaba 50 BTC obtenidos cuando minar Bitcoin apenas tenía valor económico. Después de más de 15 años sin actividad, algunas de esas direcciones finalmente movieron sus fondos, generando enorme curiosidad en la comunidad. Pero lo más intrigante no son las que se despiertan. Son las que siguen dormidas. Se estima que entre 1.5 y 2 millones de bitcoins podrían estar perdidos para siempre debido a claves privadas extraviadas, dispositivos dañados o propietarios que ya no tienen acceso a sus wallets. Si esas estimaciones son correctas, significa que una parte considerable del suministro total de Bitcoin nunca volverá a circular en el mercado. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué estas direcciones siguen intactas? La primera teoría es la más simple. Muchos de los primeros usuarios minaban Bitcoin cuando valía prácticamente nada. Guardaban las claves en discos duros antiguos o en archivos olvidados. Con el paso de los años cambiaron de computadora, perdieron respaldos o simplemente olvidaron que tenían esas monedas. La segunda posibilidad es que algunos propietarios hayan fallecido sin dejar acceso a sus claves privadas. A diferencia del sistema bancario tradicional, en Bitcoin no existe una institución que pueda recuperar una cuenta si el dueño desaparece. La tercera teoría es más misteriosa. Algunos creen que ciertas wallets pertenecen a los primeros desarrolladores o a participantes del círculo cercano a Satoshi Nakamoto que decidieron nunca mover esos fondos para preservar la estabilidad del ecosistema. Y por supuesto existe la teoría más famosa de todas. Las monedas asociadas al propio creador de Bitcoin. Se estima que Satoshi Nakamoto podría haber minado alrededor de 1.1 millones de bitcoins durante los primeros años del proyecto. Estas monedas, que hoy tendrían un valor cercano a 100.000 millones de dólares, nunca se han movido desde entonces. ¿Están perdidas? ¿Están siendo guardadas intencionalmente? ¿O simplemente nadie tiene acceso a ellas? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que estas direcciones dormidas tienen un impacto real en la economía de Bitcoin. Cada moneda que permanece inmóvil durante años reduce la oferta disponible en el mercado. Eso aumenta la escasez efectiva del activo.
En otras palabras, no solo importa cuántos bitcoins existen. También importa cuántos realmente pueden moverse. Las direcciones dormidas representan una especie de cápsula del tiempo dentro de la blockchain. Un recordatorio de los primeros días del experimento que hoy se ha convertido en un sistema financiero global. Y también representan uno de los misterios más fascinantes de toda la economía digital. Fortunas gigantescas, registradas públicamente en una red abierta al mundo, visibles para cualquiera.